Muy buenos días, soy la doctora Sorena Oviedo. En esta ocasión le disertaré sobre educación post-pandemia, una incertidumbre en la posmodernidad. Para algunos países de Latinoamérica, por allá en los años 1870, un brote de la fiebre amarilla transformó muchos de ellos, cambiando no solo los hábitos y muchas costumbres, sino también el lugar de residencia de mucha gente, tratando de evitar el contagio. Las normas educativas de aquella época, emanadas por la Ley de Educación, hicieron eco de los nuevos preceptos de higiene y la obligación de controles de salud y vacunación en los establecimientos escolares. Por ello, hablar en estos momentos de educación post-pandemia, una incertidumbre en la posmodernidad, es hablar de educación, filosofía y pandemia. Tres cosas muy entrelazadas. Desde hace algunos años para acá se hablaba de un fin de la historia. Sin embargo, fueron cambios pretóricos en lo social, en lo político y cultural por los años 90. Cambios que para bien o para mal se dieron como algo normal, afectando muchos aspectos a muchos países más que a otros. Los tenues movimientos de resistencia social y político solo comenzaron a tener alguna fuerza en la región tras los desastres sociales con el fin del siglo XX. Es decir, cambios que debían ocurrir, pero la pandemia COVID-19 fue un golpe al corazón del sistema. Es de esperar que esta nueva peste del siglo XXI traiga nuevos ordenamientos sociales y hábitos. Para quienes no habían asumido y comprendido la adversidad del cambio de época, el COVID-19 les vino a significar un golpe impensado. La pandemia provocó una de las mayores crisis desde la Segunda Guerra Mundial en diversos planos de la existencia, quizás más grave que los efectos señalados anteriormente. Desde hace 7 meses nos mantenemos suspendidos sin fecha de retorno a las aulas en todos los niveles académicos. Se han suscitado múltiples debates y tomas de postura acerca de la idoneidad de aspectos tales como la finalización anticipada de un lapso académico, un año escolar, el aprobado general, la teledocencia, las fechas de realización de las pruebas de acceso a las universidades y otros sinfín de elementos relacionados con la educación, desde el ciclo infantil hasta el universitario. Pero con la vista puesta en volver a tomar las aulas, es preciso hacer una reflexión de qué repercusión ha tenido sobre el proceder de los docentes y el desempeño de los estudiantes, pensando en que no sería por mucho tiempo esa ausencia, que no era preciso adaptarse a la telepresencialidad, ni adaptar las materias impartidas a un posible nuevo formato. Pero como ya sabemos, no fue así. Y las medidas adicionales nos desbordaron. Las vueltas a las aulas de clase no se produjo y nos encontramos con miles de estudiantes encerrados en sus casas, algunos de ellos sin recursos eléctricos, sin electricidad, sin medios tecnológicos, otros aspectos o afectados por el virus, otros sometidos a un expediente regulador temporal de empleo, otros debiendo realizar tareas de cuidados de familia, en fin, desplazados fuera de sus hogares familiares sin poder volver a casa. Muchos académicos están utilizando recursos propios. Organizaron su docencia como pudieron para llegar a sus grupos de estudiantes, haciendo uso de recursos pocos utilizados en las aulas. Llegó el momento del software como el Zoom, el Google Meet, el Teams y otros tantos sistemas de videoconferencia. Comenzaron a planificarse actividades que permitirán mantener a los estudiantes conectados a su rutina académica habitual. Los profesores que sí disponían de recursos para la docencia telemática transformaron su docencia presencial en online. Equipos directivos de todas las instituciones procuraban armonizar las medidas a adoptar en sus respectivos niveles y planificar adecuadamente algo que nos había atropellado. Y mientras tanto, vimos como muchos de nuestros estudiantes caían por el camino, fruto del desánimo, el estrés, la sobrecarga y la propia incertidumbre. En pleno siglo XXI, un alto número de docentes no tenían ni siquiera una formación mínima sobre el uso de plataformas virtuales para la docencia online. Las redes se llenaron de llamamientos, posts y reflexiones en torno a la repercusión cognitiva y emocional del confinamiento y se urgió a la adaptación curricular,
recordando que las funciones ejecutivas no podían mantener un rendimiento normal en esta situación anormal. Imposible que aspectos como la motivación, la atención y el mantenimiento de la misma o el inicio de la acción pudieran darse correctamente, por lo que no habría un aprendizaje adecuado. Y como reza la máxima pedagogía, si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. En este contexto, cambian los valores y surgen nuevas preguntas sobre el significado de la normalidad. Cuando esto sucede, reaparece la filosofía para ayudar a preguntarnos sobre estos nuevos valores y confrontarlos con los del pasado, lo que hemos sostenido hasta hace poco. La crisis del sistema educativo no comenzó con la pandemia, pero ella pone en discusión el formato mismo de la institución escuela. El sistema educativo moderno es piramidal, universal en su base, pero a medida que se sube, varios quedan en el camino. El COVID-19 y la virtualidad impuesta arrojaron de la pirámide a mayor cantidad de personas. Paulo Freire, en su libro ¿Qué es la educación?, afirma que la educación es la acción y la reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo. En ese sentido, la filosofía viene a proponer una mirada crítica sobre todo lo intuido como normal dentro del sistema. Según Leonardo Boff, uno de los referentes de la teología de la liberación, volver a la normalidad sería autocondenarnos, sería volver a la educación tradicional, a promover el individualismo y la meritocracia como lógicas del mercado. Para muchos filósofos e investigadores se preguntan, ¿cuál será el porvenir de las instituciones dedicadas a la educación después de la cuarentena? ¿Será que se culmina? ¿Cómo será entonces el nuevo concepto del aula tradicional o es el fin de ella? De cara a la vuelta a las aulas, esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha sometido a un cara a cara con nuestro sistema educativo y debemos pensar con detenimiento en todos los niveles académicos, en algunas de ellas, que tenemos un currículo excesivamente cargado de aspectos que hoy han demostrado no ser tan necesarios como se creía. Lo mismo ha sucedido con las competencias y en el plano universitario con las competencias específicas de cada materia. El hecho de haber podido adecuar contenido y priorizar unos por encima de otros supone que debemos analizar con detenimiento los currículos de cada etapa y ajustarlos a la realidad. En el plano universitario, esto supone que los títulos de grado podrían estar desfasados puesto que se están priorizando algunos contenidos y competencias que realmente no capacitan para el ejercicio profesional. Debemos apostar por un estilo educativo basado en el paradigma de la educación personalizada. No debe confundirse con la educación individualizada, sino que se orienta a la persona como un todo, de manera individual y no colectiva. Cada estudiante tiene un ritmo, una realidad, unas necesidades educativas, a veces también muy específicas. Deben atenderse para conseguir un aprendizaje significativo de aquello que pretendemos enseñar. En el contexto actual se ha podido comprobar que los remedios universales en educación no funcionan, aunque esto es algo que ya se venía discutiendo de los paradigmas de la educación inclusiva. Se había podido ver cómo las medidas propuestas no afectan a un colectivo concreto, sino a todo el estudiantado. Es necesaria la formación en recursos para la docencia online y la dotación de recursos para poderla hacer frente de manera eficaz. Independientemente de ello, es necesario que el profesorado de todos los niveles tengan una formación básica en ascenso y manejo de herramientas digitales que le permitan desempeñar su función docente de un modo óptimo, aproximándola a la realidad de la educación online, a fin de que comprendan los tiempos de estudio que requieren, la dedicación esperada y la carga real de sus tareas. Los expertos señalan que estamos frente a un apagón pedagógico global, vinculado a la falta de acceso a las tecnologías necesarias para poder siquiera entrar en el sistema. Pero esto no es más que una primera dimensión, pues después tenemos las diferencias de capital cultural que permiten operar estas tecnologías. Con la llegada del COVID-19, el confinamiento debe servirnos para recapacitar sobre la deshumanización de nuestras sociedades que existen actualmente. Sin embargo, este confinamiento nos ha impuesto un largo periodo de introspección que puede ser muy útil. Nada volverá a ser como antes, una vez superada la crisis del coronavirus.
La frase se repite como un mantra en estos días, pero parece haber llegado el momento de acudir a la filosofía para poder responder a esta y otras preguntas sobre la condición humana. Ahora que el confinamiento nos ha impuesto un largo periodo de introspección y nos empieza a preocupar por fin la deshumanización de nuestras sociedades. La pandemia nos ha llevado a discusiones filosóficas dentro de nuestros hogares. Los temas clásicos de la filosofía como la muerte, la libertad, el miedo, el cuidado, el amor, la educación, el ocio, el trabajo, las formas de control de político, el problema de la verdad o el lugar de la ciencia en la sociedad, están hoy en boca de todo. Que haga falta una pandemia mundial televisada con millones de personas en cuarentena, que hoy arrastra miles de muertos, para que estos temas entren en nuestras casas, merecía una reflexión, aunque quizás no haya nada más aleacionador que nuestro silencio sobre otro tipo de problemas. Algunos se preguntan para qué sirve la filosofía en una pandemia, y por supuesto en el entorno educativo. Déjenme decir que para mucho. Todo lo que nos lleva a un pensar es una filosofía. Ella aborda las cuestiones más importantes y nos acerca a lo mejor, reconociendo que partimos de un estado de ignorancia que nos obliga a cuestionar continuamente nuestras ideas. La filosofía se parece a las pandemias en que nos impele a priorizar y hacernos conscientes de nuestra finitud, pero también en que nos obliga a plantear nuevos problemas. Si la filosofía y la pandemia enseñan algo, es que todos estamos de paso, pero también que la crisis conduce a dos salidas posibles, la recaída o la curación. No hay tanta distancia entre aprender a morir y aprender a vivir. Ahora bien, en la educación y más aún en el nivel universitario, está en juego en nuestra forma de vivir la sociedad que nos gustaría tener, el modo en que hemos de educarnos a nosotros mismos y a los demás. Y no parece que los programas de las facultades, con sus métodos de evaluación, sus aquilosados congresos y sus agencias de acreditación, estén muy abiertos a esta pandemia. Lucy Waltman, reconocido filósofo francés de mediados del siglo XX, establecía en el texto Las ciencias humanas y la filosofía que un acontecimiento puede ser histórico, aunque solo haya ejercido una influencia mínima sobre los hombres, en la medida, por ejemplo, en que se expresa una actitud humana fundamental frente a los valores que aún tienen la relación importante con lo que reconocemos actualmente. Es decir, aquellos instantes que de cierta manera modifican una actitud humana reconocible, solo que se despojan de su naturaleza efímera para quedar en la historia. La pandemia por COVID-19 podría ser ese hecho que dejará una influencia para las generaciones futuras. Parece claro que la educación en general y la universitaria en particular va a cambiar como consecuencia de la crisis del COVID-19, que nos ha hecho afrontar como docentes un conjunto de escenarios que precisan un abordaje inmediato, pero en el caso de la atención a las necesidades educativas especiales es mucho más intenso. El COVID-19 no solo ha afectado nuestra manera de relacionarnos, de abrazarnos o de no hacerlo, de vernos en persona o encontrarnos ante una pantalla, como ya lo hemos dicho. La pandemia que ha paralizado nuestro país y más de medio mundo ha cambiado a la sociedad y sus movimientos al completo en tan solo unos meses y nos deja un panorama que hasta hace nada no era desconocido e incluso nos sonaba hasta ciencia ficción. La educación universitaria tras el COVID-19 y sus implicaciones en el empleo del mañana continúa entre nosotros y ha generado un panorama incierto para todos y también para el empleo y la manera en que las universidades preparan a los estudiantes y donde dos de las consecuencias más importantes de esta crisis es la formación universitaria que tiene que ver con la innovación. Por un lado, la innovación sobre nuestras ofertas académicas, es decir, ¿qué vamos a ofertar a partir de ahora? Cuando se están incrementando la demanda de perfiles profesionales vinculados al ámbito de la tecnología y de la digitalización. Y por el otro, innovación al pensar en aquellos que se están formando en profesionales más convencionales que también se formen con un plus en competencias digitales. Tenemos que pensar en la brecha digital. Tenemos que adaptar tanto la universidad como la formación profesional y la permanente.
Algo en lo que está de acuerdo muchos investigadores como filósofos es que tenemos que adaptar tanto la universidad como la formación profesional y la permanente, asegurada y añadida, que aunque ahora los estudiantes conocen bien desde jóvenes los ordenadores y los móviles, muchas personas que están dentro del mercado laboral no tienen estas herramientas y tenemos que paliar esta brecha digital entre unos trabajadores y otros. Desde la educación tenemos que pensar ya en un nuevo año. Nosotros en la Universidad Nacional Abierta debemos visualizar modelos mixtos donde combinemos lo mejor de los dos mundos, el presencial y el online. De esta manera debemos incorporar competencias digitales que tanto están demandando nuestras universidades. Por ello, en la Universidad Nacional Abierta, desde su creación hace más de 40 años, se basa en una educación a distancia que no es lo mismo online. Nuestros estudiantes hacían presencia solo un día a la semana para ejecutar sus evaluaciones escritas. Sin embargo, todos estos momentos ha pasado de manera virtual. Nos encontramos con algunas dificultades reales, las cuales afrontamos todos los que vivimos en este país. Problemas como la falta de electricidad, de internet y no menos la falta de equipos tecnológicos. Por ello, los perfiles tecnológicos saldrían reforzados de esta crisis y las universidades tienen la oportunidad de posicionarse sin saber utilizarla en pro de una educación eficiente, eficaz en nuestros estudiantes. Cada vez las empresas serán más exigentes con el conjunto de competencias que tiene que tener el egresado de nuestras universidades. Y en esta nueva experiencia que vivimos, todas las digitales cobran mayor importancia en los procesos de selección y sobre todo si están orientadas a potenciar el teletrabajo. El ámbito universitario puede salir de esta crisis reforzando siempre que se ponga en común el esfuerzo de las instituciones públicas y las privadas, y siempre teniendo en cuenta que estos cambios han llegado para quedar. Muchísimas gracias a la Universidad Fermín Toro y al comité organizador por hacernos llegar esta invitación. Un saludo muy cordial y nuevamente gracias.